Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de historias con un panel especial, especialistas en branded content, en cómo cuentan esas historias los anunciantes. Quiero dar la bienvenida a Eduardo Bazarte, director de contenido de Vocento Medios. Bienvenido. Hola, buenos días. A Jaime Pineda, director de contenido de Avasplay. Bienvenido. Gracias. A Antonio Tejelo, director de Cero Drama. Bienvenido. Buenos días. Y a María Rodríguez Rabarán, directora académica del Máster Oficial en Comunicación de Transmedia de UNIR. Bienvenidos. Muy buenos días. En breve va a ser ese foro de Branded Content que organiza el Periódico de la Publicidad, en donde se van a ver todas esas tendencias y todo lo que está ocurriendo con esas historias. En un momento en el que, también ahora lo veremos, con la inteligencia artificial hay mucho debate. Quería empezar contigo, con Eduardo. ¿Por qué las marcas necesitan diseñar estas estrategias de contenido? Bueno, yo creo que por varios motivos. También quiero añadir a lo que has dicho, que estoy en representación de BCMA hoy aquí, la vicepresidencia de Comunicación y Eventos, entonces os voy a contar algunas cosas de la asociación. Yo creo que lo fundamental es que hay que contar historias. Entonces los contenidos están relacionados históricamente, sobre todo el contenido de entretenimiento, aunque también el formativo, el informativo, con contar historias. Entonces, ¿por qué está esto en el punto de mira y por qué nos apoyamos todo en él? Porque hace unos años, sin ir más lejos, cuando empezamos la asociación, hace unos 10 años más o menos, era una disciplina separada de las demás y esto cada vez más ha impregnado todas las disciplinas. Hablamos de entretenimiento, pero también hablamos de la publicidad clásica, la publicidad digital, redes sociales y esta cosa tan atrayente que es contar buenas historias se ha ido extendiendo al resto de disciplinas, ¿no? Entonces, para mí, por eso ahora mismo es una estrategia que está todo el mundo mirando. María, es algo que se ha tomado muy en serio en la parte educativa. ¿Por qué es importante para las marcas tener esa estrategia de contenidos? En todos los programas de formación de UNIR, ¿no? Tenemos varios máster donde hay ya una asignatura de branded content, asignaturas de storytelling, y vemos la publicidad, el marketing de contenidos como decía nuestro compañero, al final hay muchísimas más sinergias y bueno, pues se concibe como una estrategia más a tener en cuenta, porque la publicidad tradicional llega hasta donde llega, pero con el branded content consigues atraer a las audiencias de una forma mucho más natural y eso hay que pensarlo, hay que diseñarlo con antelación para que sea coherente y tenga un sentido con la marca y sea algo atractivo. Antonio, en Cero Drama, sois parte de 014, que creo que es otra agencia. ¿Cómo veis? ¿Están tomándose en serio las marcas esa estrategia de contenidos? ¿Están apostando por esa creación de contenidos? Yo creo que sí, aparte sobre todo porque los consumidores, donde nos incluimos todos, al final cada vez son más exigentes. Al final la publicidad tradicional, el impacto porque sí, yo creo que realmente pierde efectividad en el momento en el que necesitamos diseñar cosas, diseñar contenidos, crear historias, como decía María, que realmente la gente quiera ver, o quiera escuchar, o quiera vivir. Entonces realmente es fundamental poder crear este tipo de plataformas de comunicación para ser más efectivos, sobre todo para entretener y para no ser tan intrusivos con nuestras campañas. Jaime, en Avasplay, ¿cómo lográis que los anunciantes apuesten por esa estrategia de contenido? ¿Cuál es vuestro discurso para animarles a que apuesten a por ello? Bueno, el discurso recoge un poco todo lo que acabamos de decir, pero esencialmente es un hecho y se sabe desde hace mucho tiempo que las audiencias están muy dispersas, que consumen entretenimiento continuamente y de distintas formas. Hay que estar ahí y hay que estar ahí dándoles lo que están consumiendo. Y luego hay todo un discurso también desde Avasplay de jugar a esto de la co-creación, ¿no? Porque es verdad que hace falta. Esa parte de estrategia de contenidos es fundamental, pero también hace falta alguien que conecte a los creadores con las marcas, con esas comunidades, con la industria, que es un poco el modelo que nosotros intentamos seguir. Ya no es tanto
como con la publicidad convencional, ¿no? Que pues las agencias se lo guisaban y se lo comían y lo hacían todo. Ahora el branded content exige gente que sepa crear contenidos, que desde guionistas a creadores de contenido en redes sociales. Hace falta unir muchas piezas, productoras, etcétera. Esa es una parte de lo que hacemos en Avasplay, y al final es un poco esto que decimos del win-win-win, ¿no? Que ganan las audiencias porque se le está dando un contenido que es relevante para ellos, ganan las marcas porque conectan a través de esos contenidos, gana la industria porque al final, pues eso, la plataforma está trayendo gente a su plataforma, el teatro sale ganando porque llena, ¿no? Las butacas, así que al final se trata de unir, ¿no? De conectar muchos actores y cambiar un poco ese modelo de... Dentro del branded content me gustaría saber qué formatos son por los que se están apostando. Se habla ya de que YouTube es el segundo buscador que utiliza la gente. Parece que ese formato vídeo ha logrado conquistar a la audiencia. María, ¿qué formatos crees tú que son los más interesantes? ¿Podcast, audio, vídeo? ¿Cuál es el formato idóneo para un branded content? Lo que estamos viendo de tendencias, ¿no? Desde la universidad, y también lo que piden los alumnos, que son muchas veces profesionales que quieren especializarse más, va hacia el vídeo. El podcast también está triunfando muchísimo, y formatos que son susceptibles de desdoblarse, ¿no? Pues un vídeo, puedes después sacar un podcast y hacer también ecosistema transmedia, ¿no? Que los contenidos puedan viajar a una app, a una web propia, y los puedas luego dinamizar, ¿no? De muchas formas. Eduardo, hablábamos de la BCMA, que es la Branded Content Marketing Association. Creo que ha hecho varios estudios. Uno es sobre estos formatos. ¿Qué formatos crees tú que pueden ser los más efectivos de cara a contar una historia? Sí, efectivamente, tenemos varios estudios en el mercado que nosotros apoyamos en el Content Scope, que nos da bastante información todos los años sobre las tendencias. Bueno, si sigues la evolución de los últimos años del Content Scope, lo que te viene a decir es que los formatos que triunfan son los audiovisuales. Y si te metes un poco ya más dentro, formatos muy relacionados con entretenimiento. O sea, hablamos desde documentales, pasando incluso por la ficción, los podcasts, por supuesto. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, que si lo vemos desde el punto de vista del negocio, ¿no? De lo que una marca está intentando conseguir, tiene dos puntos en la cabeza. Por un lado tienes las necesidades de la marca y todo eso que tienes que transmitir a nivel de marca y a nivel de los productos que tienes, y luego por otro lado tienes a la audiencia que está en determinados sitios y tienes que ir a buscarla. Entonces aquí la gracia del asunto está en cómo puedes combinar las dos cosas, por lo cual una misma historia puede adquirir una forma en TikTok, por decirte algo, otra en un periódico print y otra en un programa de YouTube. Estás contando de fondo algo parecido o con un mismo origen, pero claro, tiene que tomar formas totalmente distintas. Antonio, ¿tú has detectado un poco la misma idea? O sea, que el vídeo es muy fuerte, pero que hay que combinarlo con el resto de formatos. Yo creo que no hay un formato idóneo. O sea, hay una buena historia y hay diferentes formas de distribuirla. O sea, al final entiendo, como bien decía Eduardo, que el vídeo es el rey ahora mismo, pero yo creo que muchas veces tampoco se sostiene. O sea, al final hay otras formas de comunicar, otras formas de contar historias, desde hacer vivir la experiencia propia a la gente, cosa que realmente creo que tras la pandemia todos echábamos de menos. Al final el interactuar, el vivir, o sea, que una marca nos ofrezca algo que realmente nos apetezca hacer. El formato podcast es buenísimo, o sea, pero creo que estamos en un boom, que hay demasiadas, levantas una piedra y te salen 35 podcasts, entonces creo que también muchas veces nos empeñamos en seguir tendencias que luego no tienen sentido, y por eso te digo, al final yo creo que no hay un formato clave, sino que hay historias buenas y hay infinidad de maneras de contarlas. Jaime, estando en Avasplay, ¿cuál es tu formato preferido? Aunque teniendo el Play, entiendo que es vídeo-audio. Es que depende, es que estoy un poco con lo que dice él. Es más apostar, o sea, es más el encontrar esa historia buena, y luego también que las marcas te van a exigir por briefing y llegar a un tipo de público determinado con un presupuesto que es muy importante, X, y eso te va también a dirigir mucho hacia el mejor formato posible, que no siempre es el audiovisual. A mí me gusta el audiovisual porque yo también, bueno, he sido guionista de tele, de ficción y tal, y es a mí lo que mejor se me da.
pero esto ya es una cosa personal. En cuanto a generalidades, estoy con él en que, bueno, pues depende de muchos factores. A veces es un cómic en papel la mejor manera de llegar a una comunidad concreta y de contar una historia, ¿no? Determinada. Hablando de llegar a comunidades, hace poco, bueno, han sido las elecciones europeas, se ha visto cómo todas las plataformas como Telegram, YouTube, están llegando a muchísima audiencia y están entrando mucho en debate. ¿Qué está TikTok, está Instagram, está YouTube? ¿Cómo influyen en hacer llegar el mensaje de una historia todas estas plataformas? No sé si en la BCMA, Eduardo, habéis investigado un poco qué potencia tienen todas estas plataformas a la hora de llegar ese mensaje. Nosotros, bueno, ya sabéis, funcionamos por comisiones y hay varias comisiones que han estudiado esto. Tenemos una guía de formatos. Nosotros mismos tenemos nuestros propios contenidos para predicar con el ejemplo, con un podcast, con un formato que se llama Backstage, que precisamente hablamos de esto, de cómo se cuecen las cosas detrás, lo que normalmente no sueles contar, ¿no? Yo creo que, respondiendo a lo que me preguntas, claro, la plataforma te marca muchísimo el formato y la audiencia a la que vas a llegar. Lo que pasa también es engañoso, porque ahí ya sí que hablo ya en mi experiencia del día a día. Por ejemplo, nosotros tenemos en Vocento un medio que se llama Relevo, que tiene apenas 2 años y que ha nacido y crece en redes sociales. Y claro, no solamente llegamos a lo que tú supondrías que es el público que está en TikTok siguiendo ese tipo de temas. Luego tienes un rango que es minoritario, pero que en volumen es alto, que puedes llegar también a 2 audiencias porque también les interesa esa manera de contar las cosas. Entonces puedes ir desde un nicho de Silver, que es uno de los temas que está de moda, por poner un ejemplo que todos entendamos. Silver, que es esa comunidad de público objetivo que antiguamente, digamos, se empezaba a dejar un poco de lado porque ya no era target de consumo, y ahora precisamente es el que más capacidad de consumo probablemente tenga, o por ahí andará, ¿no? Entonces, a partir de depende de quién te lo diga, de 50 y tantos para arriba, es una comunidad que tiene unas necesidades específicas y que parece que solo puedes llegar a través de lo caricaturizo un poco, una publicación en print muy específica, y no es verdad. También está en TikTok, también está en Instagram. Entonces, esa es la complejidad a la que nos enfrentamos, que no es todo una regla de 3. María, ¿cómo lo veis en la parte educativa? Dentro de ese máster de UNIR, ¿cómo estáis tratando todas estas plataformas que parece que son muy eficaces? Sí que lo son, y además en tema de redes sociales salimos ya también de TikTok, nos podemos ir a Twitch, nos podemos ir a videojuegos, a Fortnite, y en el chat de Fortnite, mientras están jugando, te están vendiendo una hamburguesa, como ha hecho Wendy's, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y tuvo que felicitarle incluso McDonald's. Nosotros vemos todos esos casos de éxito muy disruptivos para que los alumnos que son profesionales, algunos tienen ya más de 10 años de experiencia, están preparados en sus trabajos y podamos todavía divulgar más el branded content y toda su potencia, ¿no? Jaime, ¿vosotros estáis apostando también por todas estas plataformas para hacer llegar ese mensaje? O, como también dice Eduardo, ¿veis qué plataforma usáis y luego también apoyáis el mensaje? Depende del contexto. O sea, pueden pasar las dos cosas, pero sí que es verdad que determina muchísimo, o sea, la plataforma, el uso, y a veces también me gustaba lo que decía Eduardo, de que no hay una regla de 3, porque a veces es verdad que existe a veces se trabaja con ciertas generalidades, ¿no? Los Zetas están en TikTok, con lo cual, si me voy a un creador de contenido de TikTok, voy a llegar a ellos porque lo ven, ¿no? Es como, bueno, primero, los Zetas es una generación, y como toda generación hay infinidad hay unos rasgos comunes, pero luego hay muchas diferencias. ¿Esa generación en qué rango de edad estaríamos hablando? Bueno, ya me pierdo, pero digamos que ahora mismo sería la gente que está en los 20, más o menos. Sí. Y luego es cómo la consumen también. O sea, no basta con generar un contenido que esté bien, ¿no? O sea, a veces la gente se pasa 6 horas en TikTok, pero es que está haciendo un scroll que dura 3 segundos, incluso en los vídeos que les gustan. Entonces, todo eso hay que entenderlo muy bien. No basta con decir Zetas, TikTok, tal, ¿no? Luego hay gente que no es Zeta, que está en TikTok. Hay Zetas que están en otras plataformas, están en Instagram, pero a lo mejor estamos hablando de mensaje como mensajería directa en vez de WhatsApp. Entonces, es necesario entender todo eso para generar un contenido de calidad, porque no basta con estar
no basta con estar con un creador, hace falta entender los códigos, hace falta dar libertad a los creadores para que esto también es muy difícil, ¿no? Que las marcas confíen en un tercero que tiene sus contenidos y le dejen esa libertad, que bueno, en eso estamos, ¿no? Es la forma un poco que intentamos trabajarlo y también se trata un poco de educar. Antonio, ¿tú también vas viendo esas generaciones en diferentes plataformas? O sea, TikTok tiene una audiencia diferente a Instagram, Instagram tiene una diferente a Telegram, a YouTube. ¿Ves por generaciones o se mezclan? A ver, yo creo que se mezclan. Estoy también con Edu y con Jaime en que tendemos a generalizar siempre, o sea, los targets de toda la vida y tal, pero hay que analizar bien, sobre todo lo que me decía Edu, los formatos, hay que sobre todo, creo, vuelvo otra vez a la calidad de las buenas ideas y de las buenas historias. Entonces creo que al final no existen formatos tan estancos, ¿vale? Como muchas veces creemos, porque es lo que decís, al final en TikTok, pues siempre decimos, es la gente más joven, los Z están ahí, pero es que mi madre puede estar en TikTok, como decía Jaime también, consumiendo contenido permanentemente, o en Instagram, o en YouTube, o en Twitch, como decía María. Entonces creo que es más importante elegir bien la historia y cómo distribuirla, que estar generalizando siempre y estancarnos en esto de cada canal o cada red o cada formato es para un público. ¿Veis que las marcas apuestan por esta idea de contar historias para todas las generaciones o hay un tipo de audiencia en la que están trabajando más el storytelling que hablan y están dejando otras generaciones diferentes? Eduardo, en esos análisis que habéis hecho. Yo creo que tiene que ver con el negocio. O sea, esto al final estamos dándole vueltas a una de las ramas que tiene, bueno, el marketing o la comunicación, pero es, a ver, que las marcas están para tener una posición fuerte y para vender más, que es para lo que estamos. Entonces, ese es el primer análisis, un análisis de negocio. Y a quién me quiero dirigir y, bueno, y cuáles son mis objetivos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya vas tomando y vas derivando las decisiones que tienes. Entonces, cada marca depende. A nivel de negocio, digamos, de los que estamos en la industria, por supuesto, en un lado están las marcas, que son los que tienen esta información y esta necesidad, y en el otro lado está la audiencia. Cuanto más cerca estés de uno de los dos, o mejor dicho, de los dos, pues más fácil te va a resultar el proyecto intermedio. Y eso es lo que te va marcando la respuesta a lo que tú dices. Y YouTube, que mencionabas antes, y que es verdad que es el segundo buscador y que, bueno, y esta casa es un ejemplo, ¿no?, del éxito que te puede dar, pues es que te sirve para audiencias muy variopintas. Es que no sé si muchas veces cuando tú quieres hacer algo, el buscador, la idea que teníamos era que te intenta resolver, o sea, quiero saber cómo hacer una tortilla de patatas. Bueno, tú puedes leerlo o un vídeo a veces te lo explica mejor, o quiero hacer un cambio electrónico aquí, o configurar mi móvil. O sea, parece que el formato vídeo tiene mucho más fácil de seguir. Si los unboxing y todo esto tuvieron su boom, ha bajado un poco el boom, pero sigue siendo súper utilizado. Si tú ves los datos de a qué va la gente a utilizar YouTube, a la cual también anda por muerta no sé cuántas veces y cada año va así, pero siempre va al mismo lado. Yo creo que, claro, es una plataforma, hablando de YouTube, y me sirve cualquier otra, que ha marcado muchas tendencias. De hecho, le siguen copiando no solamente otras redes, sino muchos medios. ¿Cuál es la dinámica que tiene? Y la clave de todo, que es muy fácil decirlo, muy difícil de hacer, es que está centrado en el usuario. Es una plataforma que trabaja para darte lo que tú necesitas. Y eso es complicado. Jaime, ¿vosotros veis que los anunciantes apuestan más esta idea de contar historias para la gente más joven o es transversal? O sea, da igual a qué generación quieras abordar. Es un poco transversal, pero es verdad que hay un furor general por llegar a los jóvenes. Pues supongo que con esa idea de ir construyendo, ¿no? Para que cuando tengan ese poder, ¿no?, de consumo, que algunas veces ya lo tienen, pero pues ya haber conectado con ellos y tal, ¿no? Así que yo creo que las marcas tienen unas necesidades, detectan unos públicos, a veces son edades más adultas, pero sí que yo creo que la mayoría de las necesidades que encontramos muchas veces, sobre todo en cuanto al contenido, siempre te marcan que quieren ir a un público más joven. María, vosotros en la parte más del máster, ¿cómo veis esto? O sea, ¿realmente hay ese enfoque de contar historias solo para jóvenes o también al resto de generaciones? A todos, ¿no? Al resto de generaciones. Las marcas tienen productos para cada etapa de la vida
y hay que encontrar dónde están esas personas. Puede ser desde redes sociales, ¿no?, para los más jóvenes, o a lo mejor un formato más documental en una plataforma de streaming que lo va a consumir a lo mejor un público más senior, ¿no?, pero que está contemplado todo. De hecho, tenemos una asignatura que se llama Analítica Web y Segmentación de Audiencias para que, bueno, pues hacer foco en eso y saber muy bien cómo encontrar a tus audiencias. Antonio, llevo todo el programa haciéndome una pregunta que es ¿por qué cero drama para contar historias? ¿Por qué cero drama? Cero drama surge porque también al final la publicidad, como sabéis, es un mundo muy estresante, muy caótico, en el que... ¿De verdad es estresante? Sí. En el que tenemos que cumplir pues, con los KPIs que nos piden las marcas, también el reto que al final es que la marca quiere aparecer siempre el protagonista y el branded content es todo lo contrario. Y muchas veces ese trato cercano, normal, natural y el relativizar muchas veces nuestra profesión creo que es fundamental cuando te enfrentas a un problema o a un proyecto complejo que realmente muchas veces tiene una solución más sencilla de lo que pensábamos. De ahí viene el nombre de la agencia. Y nos toca entrar en un tema profundo. Aquí en Negocios Televisión estuvimos hablando el martes sobre una carta de la directora de equipo del CEO de Anthropic, que es una de las principales compañías de inteligencia artificial en el mundo, financiada por Google y Amazon. En esa carta privada que mandaba esta directora, que es Avital Bhattacharya, comentaba que ella tenía 25 años, que dentro de 3 no iba a trabajar más, no porque le tocara la lotería, no porque fuera ama de casa, simplemente porque trabajaba en Anthropic y viendo lo que venía, posiblemente ese trabajo del conocimiento ha tocado su fin. Y ella marcaba 3 años. Eduardo, ¿crees que la inteligencia artificial va a reemplazar esa creatividad y ese trabajo del conocimiento? O sea, en parte sí, pero os lo planteo de otra manera. Primero yo creo, y esto es una hipótesis mía, no tenéis por qué estar de acuerdo, yo creo que nos creemos más especiales, incluyendo los creativos, y más originales de lo que luego realmente somos. O sea, una de las pruebas que te genera una humildad tremenda es hacer algo que hayáis hecho cualquiera, una presentación, una conferencia, un artículo, una clase, tú te la preparas y luego coges los mismos inputs que tú te has metido a ti mismo, se los pones a ChatGPT y a ver qué te escupe. Y ya vais a ver que en la mayoría de los casos, yo he hecho varias veces la prueba, la he hecho con otra gente, y dice, pues se parece mucho a lo que yo al final acabé haciendo. Entonces pensamos que, claro, eso lo que primero que te genera es un reto. O sea, yo no digo que te vaya... Y luego el siguiente punto y ejercicio que está bastante bien es decir, bueno, voy a hacerlo por mi lado, voy a mandárselo, hacerlo a la maquinita y luego yo lo voy a supervisar y voy a estudiar realmente qué me ha aportado y en qué yo lo hago de una manera diferente. Dicho de otra manera, digamos que el 5 en muchas de las actividades de nuestro día a día en este mundo, el 5 ya casi lo tienes de salida, o sea, el aprobado lo vas a conseguir en muchas cosas. Y lo que nos exige es dar mucho más, porque a mí me pasa y a vosotros también os ocurrirá, y cuanto más pegados estéis a temas más estratégicos y creativos, que ya empiezas a ver cosas que te suenan, que vienen todas del mismo sitio. Entonces dices, no, es que esto ya lo puede hacer cualquiera, tenemos que ir muchos pasos más allá. Y entonces en ese camino que se va a llevar cosas por delante, no me cabe ninguna duda, pero es generativo. Sé que esto ha abierto polémica y vamos a parar 2 minutos para publicidad y conocer las respuestas del resto de invitados. Estábamos hablando de si ha llegado ese momento Skynet apocalíptico en donde la inteligencia artificial, posiblemente después de esta carta que vemos de la directora de equipo del CEO de Anthropic, habla de que en 3 años posiblemente ya no tenga trabajo y tenga que irse a casa. María, ¿cómo lo ves tú desde la parte educativa? ¿Realmente estamos en ese momento apocalíptico? Es un momento de catarsis total, eso sí, de mudarse la piel. Yo creo que tras ese primer momento de me suplanta la máquina, ya en un modo de reflexión y de calma, la universidad desde luego que está ahí para generar espíritu crítico, reflexión y que seamos personas cultas. Solo con eso vamos a poder enfrentarnos a una IA que nos va a lanzar ideas y poder nosotros auditar
a la IA y hacer ese análisis de esto me sirve, esto no me sirve, esto no está del todo bien, ¿no? La máquina no es perfecta y a veces tiene alucinaciones, entra en bucle. En clase lo hemos visto, como no empatiza, no genera emociones, no tiene alma, ¿no? Al final. Y bueno, más que nunca creo que es necesario formarse. Antonio, en Cerodrama, ¿la IA tendrá drama o no tendrá drama? El drama ahora mismo se percibe, pero la gracia de todo esto es un poco lo que decía María. O sea, creo que a día de hoy todavía no tiene el alma suficiente como para sustituir o como para quitar de medio un equipo creativo, la creatividad de nuestras cabezas, ¿vale? Entonces, creo que ese alma es fundamental para guiar a la IA. O sea, al final esto es una oportunidad de generación de nuevos puestos de trabajo también, de muchos especialistas en esta IA, que ahora mismo todos pues trasteamos, pero es verdad que hay muy poco especialista real en esta tendencia. Y luego también un poco al hilo también lo que decía Jaime. O sea, al final la gracia del branded content también es cómo conectar los diferentes puntos de contacto para distribuir un contenido o una buena historia. Eso de momento yo creo que la IA no lo consigue y espero que no lo consiga. Jaime, ¿cómo lo ves tú? Porque estuvimos hace poco en una charla de Pilar Gómez Acebo, brillante, en el que hablaba que en nuestra cabeza hay dos hemisferios, uno con más razonamiento, otro más creativo, que esa parte del razonamiento a lo mejor la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero la parte creativa, y tú siendo guionista, que es mucho más difícil que se pueda reemplazar. Sobre todo, es que la humanidad ha demostrado en sus cientos de miles de años que la creatividad evoluciona continuamente y se adapta. La inteligencia artificial es capaz de hacer unas cosas y a partir de ahora va a ser ver cómo la creatividad humana aporta algo. Es como, a mí me recordaba un poco, salvando las distancias, a la aparición de la invención de la fotografía. La invención de la fotografía de repente es una catarsis, ¿no? Una crisis en el mundo, por ejemplo, pictórico. Toda la vida se había estado pintando la realidad, intentando mejorarla, intentando aportar puntos de vista diferentes, y de repente llega eso, una máquina que hace que cualquiera capte la realidad mejor que cualquier artista. Un niño de 5 años. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues que de repente surgen un montón de movimientos no realistas, algunos incluso hiperrealistas. La propia fotografía se convierte en un arte, con lo cual, y esto sí que es un poco como bastante, yo creo que aplicable a la IA. Hay gente que usa la cámara mal y hay gente que la usa muy bien. Pues lo mismo yo creo que va a pasar con la IA. Habrá la creatividad humana, la gente creativa va a sacarle un partido que, para mí eso es lo que me tiene a mí expectante, ¿no? ¿Qué va a surgir? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué cosas van a aparecer de la gente creativa que use la IA de una forma que los demás no van a saber usarla? A lo mejor no son las mismas personas, a lo mejor sí, no lo sabemos, ¿no? Pero eso es lo que a mí más que... O sea, la IA me impresiona, pero bueno, más me sorprende que me impresiona. Lo que estoy expectante es ver cómo vamos a evolucionar y qué va a aparecer, porque es un cambio muy importante. Eduardo, yo creo que la gente empieza a percibir cuando hablamos con una máquina o cuando una historia está contada por una máquina. Incluso en redes sociales como LinkedIn detectamos cuando alguien ha escrito casi 2000 caracteres, dices, ostras, o se ha puesto como loco a escribir, y creo que va a llegar un momento en donde se va a volver a valorar lo que percibes que es humano, incluso en vídeos de Instagram y TikTok. Lo que empezamos a percibir dentro de la academia es que cuando un vídeo está hecho en la calle, mal, hay vibración, ruido, la gente lo ve más porque lo ve más original. Y en cambio algo que está súper pulido o con mucha máquina detrás se valora menos. ¿Tú crees que en esta parte de contar historias el público va a valorar mucho más algo no creado por la máquina? Sí, yo, claro, es lo que te digo. Yo creo que esto es un vaivenes, no es como un acordeón. Va, viene, va, viene. Entonces, cuando estamos obsesionados con llegar a muchas audiencias, hablo del negocio del content, de la publi, me da igual. Estamos obsesionados con llegar a muchas audiencias y con los KPIs, con los resultados, todo lo demás nos da un poco igual. Cuando veamos que eso luego carece de valor, porque llegar a X personas y realmente luego no la aprecian, no te sirve, pues ya vuelves para atrás y dices, bueno, prefiero llegar a menos pero llegar bien que no llegar de cualquier manera a todos. Esta dinámica lo que yo creo que se va a acentuar y se van a mezclar diversas dinámicas, porque cuando hablamos de la IA me da la impresión que muchas veces la carta que citabas tú es pionera en muchos sentidos, porque claro, pones sobre la mesa cuál va a ser el rol de las corporaciones. O sea, ¿qué va a hacer Havas, que es un gran grupo mundial,
¿Cuál es su proyecto de IA? ¿Dónde lo van a aplicar? ¿Cómo lo van a extender? ¿Cómo lo van a recomendar a las marcas que tienen el top de clientes a nivel mundial? Los medios, las agencias creativas, ¿cómo lo vamos a usar? Hay un tema regulatorio, que ahí no me meto porque va por otro lado, pero claro, yo creo que estamos en una fase súper incipiente. María, ¿cómo lo percibes tú? ¿Crees que vamos ese vaivén? O sea, ahora hay mucha inteligencia artificial, parece que ha abordado todo y volveremos a esa comunicación un poco más humana. Creo que lo acabaremos integrando. Nosotros ya lo hemos incorporado en la formación, en cada máster. No es que tengan un taller de IA, sino que en cada asignatura utilizan la IA para hacer cosas, ¿no? Hablamos de ética, de regulación, de prompts, de tecnología, porque al final va a ser una herramienta más, me parece. Jaime, ¿percibes lo mismo? Va a ser una herramienta más. De hecho, Apple está hablando de que lo va a incorporar en todo. O sea, que todo va a tener IA. O sea, creo que sí. O sea, igual me equivoco porque, como dice él, estamos en año cero y es que seguramente en 3 años no tenga nada que ver lo que se está haciendo, lo que se puede hacer con el punto actual, ¿no? Pero al final es casi un problema filosófico, pero las tecnologías son herramientas. Casi por definición. A partir de ahí habrá que ver dónde se integran, hasta dónde, no, hasta qué punto, si afecta a todo, pero yo estoy con María, es una herramienta que habrá quien la use mejor, quien la use peor. Sí. Antonio, ¿crees que puede haber un poco de tabú en la parte creativa de usar IA o no IA? O sea, de que digamos, oye, valoramos más lo humano sobre la máquina. Yo creo que también, pues como decía Edu y Jaime, estamos ahí en año cero. O sea, y obviamente cuando alguien viene a quitarte la merienda siempre hay una reticencia por parte de los equipos creativos. Pero creo que cada vez más, o sea, al final se está superando esa barrera. Al final cada vez más están utilizando pues Midjourney, ChatGPT y tal para esa creación y para ese trabajo incluso más mecánico del día a día. Entonces creo que es una herramienta que se va a incorporar, que se está incorporando a los equipos y que creo que, como decías tú bien antes, creo que también se va a valorar también ese trabajo más artesanal muchas veces que creo que de momento una IA no puede hacerte. O sea. Como comentábamos al principio, el foro de Branded Content que se celebra la semana que viene, una de las cosas que seguro que se debatirán será si Branded Content es un bluff. O sea, hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo medimos que realmente contar historias es eficaz? Eduardo, no sé si la BCMA ha trabajado en demostrar con datos que realmente esto es eficaz. Sí, hemos hecho varios foros, hemos hecho varios papers. De hecho, la semana que viene, junto con Ipsos, presentamos una herramienta que ya hemos estado trabajando varios años. Se presenta en Madrid y en Barcelona. Para que esté interesado en el tema lo puede ver en nuestra web. La medición de la eficacia es fundamental. Es un debate permanente, no solamente en la Junta Directiva de la BCMA, sino en todos los asociados, que prácticamente somos casi 100 que estamos en esta industria. La medición es fundamental, lo que pasa es que es una disciplina tan amplia, que es lo que ha podido generar, yo creo, un poco de ruido, que claro, que no hay una medición estándar. Es decir, ¿tú cómo mides la publicidad display? Pues tienes 2 o 3 parámetros y ya está. Tienes tus CPM, tu tal, el precio. Es una manera relativamente sencilla, que luego ya sé que no, esto nos podrías contar tú más, pero hay unos estándares de sector. Aquí no ha existido esos estándares, pero que es natural a la disciplina que no los haya, porque no es lo mismo medir cómo te impacta asistir a un concierto que ver una serie de contenidos en X plataforma o la mezcla de todos ellos. Un proyecto dura 3 meses, otro que dura 1 año, uno que tiene unos objetivos que es reposicionar la marca, otro que tiene el objetivo de reposicionar la marca, pero al mismo tiempo presentar un producto, porque no es incompatible el branded content con otras estrategias paralelas, que son distintas, sí, pero también es compatible y de hecho se hace con publicidad, con product placement, con lo que tú quieras. Entonces, claro, disgregar qué te viene de aquí y qué te viene de allí no es sencillo, pero lo que ocurre es que la estrategia se ha demostrado exitosa y el hecho de que cada año aumente la inversión, es una situación de mercado. Es decir, que se está midiendo, cada marca está buscando la manera de medirlo, hay ciertos estándares que, por ejemplo, en el estudio de Ipsos lo contamos, con esa herramienta, pero luego ya cada uno tiene que hacer su propio, digamos, dashboard para poder medirlo. Y ese es uno de los frenos que ha tenido durante muchos años esta disciplina y que ahora se ha roto. Porque era, bueno, no sé por dónde empezar, ahora ya hay mucho camino andado y las cosas se miden. Y si ves
yendo a los premios, que no digo que todo esté marcado por los premios, pero si vas a los premios más importantes, nacionales e internacionales, verás que cada vez se premia más por su eficacia estrategias basadas en branded content. Jaime, vosotros estáis en una agencia líder. Los anunciantes te pedirán datos. O sea, oye, yo voy a hacer una fuerte inversión aquí. ¿Dónde está el retorno? ¿Cómo demostráis esa medición? ¿Cómo trabajáis esa medición? Bueno, en el equipo hay gente que, en efecto, o sea, en Play hay gente que se dedica a esa medición. Es lo que acaba de contar Edu, pero a la vez hay una serie de intangibles en el contenido y también, y esto es muy importante, una estrategia de contenido para que también, o sea, aumentará su eficacia en la medida en que la trabajes a medio o largo plazo. O sea, tú todavía hay, ¿no?, quien hace un contenido puntual y no le funciona, lo deja, ¿no? Y esto es un poco picar piedra, precisamente porque no son los mismos KPIs que otros formatos. Al final, una estrategia de contenidos tiene que durar porque tú tienes que posicionarte en la mente del consumidor, y con tantísimo entretenimiento, contenidos que hay de todo tipo, con uno, por muy bien que esté hecho, o sea, a la semana, al día, a las 3 horas, es que se te ha olvidado, es que tienes que estar ahí. Entonces, primero vamos a entender que esto tiene que ser una estrategia a medio o largo plazo para empezar a ver unos resultados que son diferentes, ¿no?, a cómo medíamos antes la publicidad. María, dentro de la universidad y dentro de ese máster que tenéis, ¿qué recomendaciones y buenas prácticas mandáis a la gente que quiere ver el retorno de inversión de estas campañas contando una historia? Yo, me gustaría puntualizar 2 cosas, ¿no? A nivel industria, que lo comentaba antes Eduardo, tenemos el indicador de la inversión, pero también tenemos el indicador de que hay más alumnos en las aulas, ¿no? Nosotros vamos por la 10ª edición ahora en este 2025 y tenemos más de 500 alumnos formados para ser expertos en branded content. Y lo piden, ¿no? Podríamos tener una edición anual, pero tenemos 2 porque se nos llenan las aulas. Y eso es un indicador de que hay industria y hay interés y las marcas necesitan perfiles, ¿no? Y luego, dentro del aula, ¿cómo medimos la medición? Nos gusta mucho utilizar casos de estudio. Para esto el foro de branded content es muy bueno, la BCMA, porque necesita referencias. Una marca que vaya a empezar branded content sin haberlo hecho nunca tiene un miedo, ¿no? Y tener un caso de éxito de otra, aunque sea competencia, le viene bien. También ponerse objetivos y pruebas, ¿no? Pequeñas, a pequeña escala, e ir probando qué tal le va para luego hacer esas campañas ya con más ambición, ¿no? Antonio, vosotros en Zero Drama, ¿cómo demostráis con mediciones y con datos que realmente contar una historia es eficaz? Pues es un poco lo que decía Edu, depende, o sea, un poco los objetivos que tenga la marca. Si es una construcción de marca, luego hay brand health trackings que obviamente te demuestran si esa historia que has contado o esa estrategia de contenidos a medio o largo plazo ha funcionado bien. Y luego obviamente también es fundamental la distribución. Al final, si queremos llegar a X público, igual que llega un spot, igual que llega una cuña de radio o llega una campaña en display, esto sí que es medible. O sea, al final depende de cómo distribuyes en redes sociales, esos KPIs los puedes cumplir gracias a esos canales de distribución. Y, perdón, un matiz, y sin ánimo de meternos en este lío, porque sería como para otra entrevista, pero no todo el contenido que se hace realmente lo podemos calificar de branded content. Es decir, tú haces un contenido un día, me voy a poner en el extremo, sacas una nota de prensa y quieres que la lea mucha gente, pero la decentas para que se haga un contenido interesante, lo cual es perfectamente legítimo y estupendo, y eso no es una estrategia de branded content, eso es contenido. Entonces, a veces yo creo que sí que se confunde todo con la parte. Es decir, no todo es branded content, hay mucho contenido y el contenido tiene también mucha eficacia para otras cosas que tampoco tiene que ser tan elevado como una construcción de marca. Puede ser para anunciar el lanzamiento de un producto. Y también se utiliza dentro de sus formatos y tiene unos KPIs probablemente más sencillos de medir, porque son más parecidos a una publicidad clásica. De hecho, comentabais en la BCMA que la inversión ha crecido un 19%, o sea, está creciendo a 2 dígitos la inversión en contar historias. Sí, bueno, y todos los informes que veas, el de la IAB, ayer estaba viendo, por ejemplo, otro que ha hecho también Price con la IAB, ves InfoAdex, cualquier referencia que tomes te da unos crecimientos en torno a eso, más o menos, ¿no?
Y bueno, en realidad si tú luego ves cómo se divide la tarta publicitaria, dependiendo de quién te lo diga, la parte digital me refiero a los 4.000 y pico millones de los que estamos hablando, y te divide en search y display y redes sociales y tal. ¿Algún informe que te creas más? No me digas que es como Tezanos y el CIS, que hay informes que sí, informes que no. Yo miro todos, lo que pasa que claro, luego no te cuadran las cifras cuando los quieres juntar, ¿no? Pero más o menos hay tendencias que son claras, o sea, cómo está dividida la tarta, sí me lo creo y creo que es así. No, a lo que iba era que creo que el branded content está en todas, prácticamente, en el search un poco menos, pero en todas las demás, si te pones a sacar el bisturí, porque por ejemplo dices, no, influencers, bueno, influencers también es content, o sea, al final lo que estás haciendo es coger un medio distinto, si quieres llamarlo así, y bueno, y integrar contenidos de una manera u otra. Entonces puede ser branded content o puede ser un product placement que tienes activo aquí con el bote de no sé qué. Creo que todavía también en las mediciones estamos un poco dándonos cuenta de cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces yo creo que el mercado crece, es difícil sacar el bisturí y saber si es un 17, un 19 tal, pero bueno, nos da una tendencia que está clara. Y en concreto en el Content Scope, que ves cuántas marcas de las que participan, que son más de 100, 100 y pico, declaran que en el último año han llevado a cabo acciones de branded content, estamos por encima del 90%. Por lo cual, sea verdad o no, es aspiracional y a la gente le parece que es lo que hay que hacer. Entonces, esa es la noticia con la que yo me quedaría. María, hablaba Eduardo de los influencers. ¿Hay que apostar por los influencers en esa contar historias? ¿Cómo lo ves? Es una vía más. Estar ahí también a las marcas les puede interesar, siempre y cuando encuentren a ese influencer de referencia, de prestigio, que no les sabotee la marca, ¿no? Y hagan lo que quieran con ella, sino que llegue, ¿no?, a una audiencia de nicho que a lo mejor la marca así no alcanza. Y ahí está que también esos influencers te eligen a ti como marca, ¿no? Tienes la doble versión. Los buenos son también ellos los que deciden. Jaime, ¿vosotros apostáis también por los influencers para hacer llegar el mensaje? Todo el rato, pero hay que saber usarlos. O sea, quiero decir, es lo que hablábamos antes, si estamos hablando de contar historias y te asocias a un influencer porque tiene una comunidad ya creada, porque tiene unos valores compartidos o lo que sea, ahí también esto tiene que ver, ¿no?, con esto de la co-creación, y es difícil para una marca porque, no por los miedos típicos, ¿no?, de que, oye, sea alguien que te la pueda destruir por una frase mal dicha en un momento, pero también porque tú tienes unas cosas que decir y quieres que la diga, ¿no? Aquí confiar en un tercero es difícil, pero es que es la manera, al final si estás yéndote a un influencer es porque quieres su tono, quieres su comunidad, y las audiencias no son tontas. O sea, tú ves vídeos muy bien hechos de influencers que al ser publicidad de repente el pico de visitas que tienen de media baja en el que es publicidad, con lo cual ahí hay que ser muy, bueno, valiente o muy, bueno, también coherente. Si eliges a alguien, déjale hacer un poco, ¿no? Antonio, ya casi para terminar, porque creo que estamos casi fuera de tiempo, ¿se sabe utilizar a los influencers para contar la historia? Yo creo que ha habido una época en la que, como decía Edu, al final les hemos utilizado, yo el primero, como hombres y mujeres anuncio, ¿vale? Entonces creo que ese es un error total. ¿Por qué? Porque pierdes la credibilidad. Y como decía Jaime, obviamente cuando la gente, nuestras audiencias, las comunidades ven que es publicidad, los resultados caen en picado. La gracia también está en esa creación, en crear contenido relevante y que la marca aparezca como impulsora de ese contenido o dentro de manera muy orgánica, pero no con el logo y el producto presente como muchas veces hacemos. Entonces creo que al final la gracia de esto es en la creación de contenido relevante para las comunidades, no tiene más. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Podréis escuchar mucho más de ellos en el foro que hay la semana que viene en el periódico de la publicidad sobre Branded Content. Muchas gracias a Eduardo Basarte, director de contenido en Vocento Medios y de la directiva de BCMA. Jaime Pineda, content director de Avasplay. María Rodríguez, directora académica del máster oficial de la UNIR. Y Antonio Tejelo de Celodrama. Gracias. Un placer y nos vemos la semana que viene aquí en TechTalk by Skiller Academy en Negocios Televisión.